Mi nombre es Xochitl y acabo de cumplir 32 años. Como diseñadora gráfica en una importante empresa tecnológica, debería sentirme exitosa, pero mi familia tiene una manera de hacerme sentir invisible. Olvidaron mi cumpleaños de nuevo este año mientras celebraban el ascenso laboral de mi hermano Andrés el mismo día. Así que hice algo que nunca imaginé. Usé mi bono reciente para comprarme un Audi de $1, 100,000 pesos. Cuando lo publiqué en Instagram con la leyenda, regalo de cumpleaños para mí, su reacción fue nuclear. Antes de contarles lo que sucedió en esa reunión familiar que programaron urgentemente, díganme desde dónde están viendo y suscríbanse si alguna vez han tenido que ser su mayor apoyo. Crecer en Guadalajara con mis padres y 2 hermanos nunca se sintió como esas felices comedias familiares de la televisión. Desde mis primeros recuerdos, siempre hubo una ecuación desequilibrada en nuestro hogar. Mi hermano, Andrés, es 3 años mayor que yo, con 35, y mi hermana, Sofía, es 3 años menor, con 29. De alguna manera, me convertí en la hija del medio invisible a pesar de todos mis esfuerzos por ser vista. Todavía recuerdo mi 10º cumpleaños. Me desperté emocionada, había elegido un atuendo especial la noche anterior y bajé las escaleras saltando, esperando al menos panqueques o algún reconocimiento. En cambio, mi madre, Julia, estaba preparando frenéticamente el torneo de fútbol de Andrés, empacando bocadillos y planchando su uniforme. Cuando mencioné en voz baja que era mi cumpleaños, me miró distraída y dijo, «Oh, cierto. Haremos algo el próximo fin de semana». Ese fin de semana nunca llegó. Mientras tanto, cuando Andrés cumplió 13 años solo unos meses después, tuvimos una fiesta en el patio trasero con 20 niños, un mago contratado y un pastel personalizado con forma de cancha de baloncesto. Para Sofía, el patrón fue aún más pronunciado. Su fiesta de 15 años contó con un salón alquilado, decoraciones profesionales, y mis padres derrocharon en un fotógrafo profesional. Mi cumpleaños número 16 pasó con un pastel comprado en la tienda y una tarjeta de regalo para una librería. Estos no fueron incidentes aislados. Cada año seguía el mismo guión con variaciones menores. A veces, mi cumpleaños recibía un reconocimiento apresurado, otras veces, un olvido total. Cuando cumplí 18, el mes de mi graduación y cumpleaños, mi madre pasó semanas planeando la fiesta de graduación de la secundaria de Sofía, pero simplemente me entregó un sobre con $4,000 en mi cumpleaños real, diciendo, «Cómprate algo bonito». Mi madre, Julia, siempre tenía una crítica lista para mis elecciones. Cuando decidí especializarme en diseño gráfico, se burló. «Esa no es una carrera de verdad, Xochitl. Deberías estudiar negocios como Andrés». Cuando cambiaba mi peinado, fruncía el ceño y decía que no le sentaba bien a la forma de mi cara. Cuando usaba ropa que me encantaba, sugería que no era favorecedora. Cada decisión que tomaba parecía incorrecta a sus ojos. Mi padre, Tomás, estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Nunca me criticó abiertamente como lo hacía mamá, pero tampoco me defendió nunca. Se encogía de hombros y decía, «Así es tu madre», como si eso lo explicara o excusara todo. Se retiraba a su taller en el garaje cada vez que surgían conflictos, dejándome sola para enfrentar las críticas de mi madre. Comencé a trabajar a los 16, aceptando un trabajo en una cafetería local. No porque necesitáramos el dinero, mis padres eran profesionales de clase media acomodada, sino porque necesitaba algo que fuera mío, algo que yo controlara. Trabajé durante la preparatoria y ahorré la mayor parte de mis ganancias. Cuando llegó el momento de las solicitudes para la universidad, solicité becas y ayuda financiera sin mucha ayuda de mis padres, que estaban ocupados ayudando a Andrés con sus solicitudes para la escuela de negocios. La única persona que recordaba constantemente mi cumpleaños era mi abuela, Margarita, la madre de mi padre. Llamaba exactamente a las 9:15 de la mañana, la hora en que nací, y me cantaba las mañanitas. Enviaba tarjetas con notas consideradas y regalos modestos que demostraban que realmente me conocía. Recordaba que me encantaba pintar con acuarelas y un año me envió pinceles de calidad. Sabía que coleccionaba postales antiguas y encontraba ejemplares raros para mi colección. Cuando la abuela Margarita falleció hace 3 años, perdí al único miembro de la familia que me hacía sentir vista. Me dejó su colección de libros de arte y una carta diciéndome que nunca dejara de crear belleza en el mundo. En su funeral,
Mi madre comentó que estaba siendo dramática cuando no podía dejar de llorar. A lo largo de los años, intenté abordar la desigualdad directamente. Cuando tenía 22 años, durante una cena familiar, señalé con calma que habían olvidado mi cumpleaños 3 años seguidos. Mi madre se puso inmediatamente a la defensiva, afirmando que era demasiado sensible y que estaba llevando la cuenta. Mi padre se quedó mirando su plato. Andrés parecía incómodo, pero no dijo nada. Sofía, que entonces solo tenía 19, dijo, bueno, de todos modos no estás mucho por aquí, como si mi distancia geográfica justificara el abandono emocional. Esa conversación, como todas las demás que intentaban abordar la dinámica familiar, no llegó a ninguna parte. Siempre me presentaban como el problema, demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado necesitada. Después de suficientes intentos, dejé de intentarlo. Después de graduarme de la universidad, tomé la decisión de mudarme a 3 horas de distancia, lo suficientemente cerca para visitar en las principales festividades, pero lo suficientemente lejos para establecer mi propia vida y mis propios límites. Limité mis visitas a Navidad y eventos familiares ocasionales como bodas o cumpleaños importantes, aunque nunca el mío. Incluso durante estas interacciones limitadas, el patrón continuaba. En la última Navidad, mi madre pasó 30 minutos detallando los logros de Sofía en su trabajo de marketing a la familia extendida, y luego me preguntó, ¿todavía sigues haciendo eso de dibujar para el trabajo? La universidad fue tanto un escape como un desafío. Me especialicé en diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara, UDEC, no la prestigiosa escuela de arte con la que había soñado, sino la opción práctica dadas mis limitaciones financieras. Mientras mis padres pagaron la matrícula completa tanto para Andrés como para Sofía en universidades privadas, yo reuní becas, préstamos y trabajé en 3 empleos a tiempo parcial, barista por las mañanas, en la biblioteca del campus por las tardes y turnos de fin de semana en una imprenta. El trabajo en la imprenta resultó invaluable, dándome una exposición temprana al software de diseño y a los procesos de impresión comercial. Me quedaba hasta tarde después de mis turnos, practicando en sus computadoras cuando nadie las necesitaba. Mi jefe, Jacobo, notó mi dedicación y comenzó a darme pequeños proyectos de diseño para clientes reales. Para mi tercer año, ya había construido un modesto portafolio antes de que muchos de mis compañeros hubieran completado su primera asignación profesional. La graduación llegó sin una celebración elegante. Mis padres asistieron a la ceremonia, pero se fueron inmediatamente después para prepararse para la graduación de la Escuela de Derecho de Andrés el siguiente fin de semana. Vi a mis compañeros tomarse fotos con padres orgullosos sosteniendo flores y globos mientras yo me tomaba una selfie sola con mi toga y birrete. Mi carrera temprana estuvo marcada por la lucha y el esfuerzo. Conseguí un trabajo en una pequeña firma de diseño que pagaba apenas por encima del salario mínimo. Compartía un apartamento con 3 compañeros de cuarto en una colonia menos deseable. Muchas noches comía sopas instantáneas y trabajaba en proyectos independientes hasta las 2 de la mañana para pagar la renta. Cuando llamaba a casa durante este periodo, mi madre invariablemente comparaba mi situación con el trabajo de Andrés en un bufete de abogados o la posición de marketing de Sofía en una empresa conocida, ambos con salarios iniciales cómodos. El punto de inflexión llegó hace 5 años, cuando mi portafolio llamó la atención de un reclutador de Tecnovisión, una importante empresa de tecnología. El proceso de entrevista fue agotador, 6 rondas, que incluyeron evaluaciones técnicas y de adecuación cultural. Cuando llegó la oferta, el salario era el triple de lo que había estado ganando. Llamé a mis padres para compartir la noticia, pero la primera respuesta de mi madre fue, ¿es estable esa empresa? Esos lugares de tecnología contratan y despiden muy rápido. En Tecnovisión, encontré algo que nunca antes había experimentado, reconocimiento. Mis diseños eran elogiados. Mis ideas, valoradas. Mi gerente, Paula, se convirtió en la mentora que siempre había anhelado, proporcionando comentarios constructivos y al mismo tiempo defendiendo mi crecimiento. Las reuniones de equipo incluían un aprecio genuino por las contribuciones individuales, y las mías se destacaban regularmente. A medida que crecía mi confianza profesional, también invertí en mi crecimiento personal. Comencé a ver a una terapeuta, la doctora Diana Reyes, inicialmente para lidiar con el estrés laboral, pero nuestras sesiones rápidamente se centraron en mi dinámica familiar. Me ayudó a reconocer patrones de búsqueda de validación donde nunca se me daría.
A través de la terapia cognitivo-conductual, comencé a internalizar mis logros en lugar de esperar un reconocimiento externo que nunca llegaba. Tu valor no está determinado por la capacidad de tu familia para verlo, me recordaba la doctora Reyes durante las sesiones. Sus limitaciones no son tu culpa. Desarrollé amistades sólidas que se convirtieron en mi familia elegida. Jazmín, una estratega de contenido que conocí en el trabajo, se convirtió en mi confidente más cercana. Zacarías, un fotógrafo con el que colaboré en proyectos, se convirtió en otra persona de apoyo fundamental. Teníamos cenas semanales, celebrábamos las victorias de los demás y nos ofrecíamos un hombro en las derrotas. A pesar de mi creciente estabilidad financiera, mantuve un estilo de vida modesto. Vivía en un pequeño pero cómodo apartamento de una habitación, conducía un Nissan Sentra de 10 años e invertía la mayor parte de mis ganancias. Tomaba unas vacaciones al año, generalmente un viaje en solitario, para explorar una nueva ciudad y visitar museos. Mi madre comentó una vez que mi apartamento parecía de estudiante, cuando lo visitó, sugiriendo que no estaba viviendo a la altura de mi potencial materialmente. Hace 6 meses, llegó mi logro profesional más significativo. Paula fue ascendida a directora creativa y me recomendó para ocupar su puesto como directora de arte. El ascenso vino con responsabilidades sustanciales, liderar un equipo de 12 diseñadores, establecer la dirección visual para los principales lanzamientos de productos y un aumento salarial del 40% más un bono por desempeño que se pagaría al final del año fiscal de la empresa en junio. Cuando compartí esta noticia con mi familia durante una llamada telefónica dominical, mi padre dijo: «Qué bien, mija», antes de cambiar rápidamente de tema a la consideración de Andrés de comprar una propiedad vacacional. Mis logros seguían siendo invisibles mientras las actividades cotidianas de mis hermanos se celebraban como notables. El conflicto interno nunca se resolvió por completo. Una parte de mí todavía anhelaba la aprobación de mis padres, mientras que otra parte había llegado a aceptar su ausencia. La doctora Reyes llamó a esto mi proceso de duelo continuo, lamentar la relación padre-hijo que merecía pero nunca tuve, mientras construía la autovalidación que necesitaba para prosperar. A medida que se acercaba junio, me encontré experimentando la familiar ansiedad de cumpleaños. Mi cumpleaños número 32 se acercaba el día 15, y a pesar de años de decepción, una pequeña voz en mi interior todavía esperaba que este año pudiera ser diferente. 2 semanas antes de mi cumpleaños, durante nuestra videollamada familiar mensual, mencioné deliberadamente: «Estoy pensando en tomarme el día libre en el trabajo para mi próximo cumpleaños». Mi madre asintió distraídamente mientras navegaba en su teléfono. Mi padre hizo un sonido vago. Andrés no estaba en la llamada y Sofía estaba ocupada enviando mensajes de texto a alguien. Nadie reconoció mi declaración. Una semana antes, envié un mensaje de texto a nuestro chat grupal familiar: «¿Algún plan para el próximo jueves? Es un día especial para mí». Mi padre respondió con un «nada especial por aquí». Mi madre no respondió en absoluto. Sofía respondió: «Trabajo hasta tarde ese día», con un emoji encogiéndose de hombros. Sorprendentemente, Andrés preguntó: «¿Qué pasa el jueves?». Pero cuando respondí: «Mi cumpleaños», simplemente le dio me gusta al mensaje sin responder más. 3 días antes, envié mensajes individuales a cada miembro de la familia: «A mamá, me encantaría tener una llamada rápida de cumpleaños el jueves si estás libre». A papá: «¿Alguna posibilidad de que recuerdes qué pasa el jueves?». A Andrés y Sofía: «La cumpleañera aceptará citas para un café virtual el jueves». Mi madre respondió que revisaría su agenda. Mi padre dijo: «Intentaré recordar». Andrés nunca respondió. Sofía respondió: «Semana loca. Nos ponemos al día pronto». El día antes de mi cumpleaños, mi bono fue depositado en mi cuenta. La cantidad era sustancial, $350,000 después de impuestos, un reconocimiento a la exitosa campaña de lanzamiento de producto de mi equipo. Me permití un momento de orgullo antes de que la familiar nube de pavor por mi cumpleaños se asentara. En la mañana de mi 32º cumpleaños, me desperté sin ningún mensaje de mi familia. Me preparé para el trabajo, dedicándome un poco más de tiempo a mi maquillaje y eligiendo un vestido favorito, tratando de mantener la tradición de hacerme sentir especial, aunque nadie más lo hiciera. Durante la jornada laboral, mis colegas trajeron pastelitos y cantaron las mañanitas.
Paula me llevó a almorzar a mi restaurante de sushi favorito. Mi equipo me regaló un póster ilustrado personalizado en el que todos habían contribuido, mostrando bromas internas y momentos significativos de nuestros proyectos juntos. Estos gestos me conmovieron profundamente. Sin embargo, el silencio de mi teléfono, donde deberían estar los mensajes familiares, creó una sensación de vacío que no podía quitarme de encima. A las 6:30 de esa tarde, mientras calentaba la cena para una persona, decidí revisar Instagram. La primera publicación en mi inicio era de mi madre, una foto de aspecto profesional de Andrés en traje con la leyenda, que orgullosa de mi increíble hijo por su ascenso a socio senior. Siempre supe que estabas destinado a la grandeza. La publicación había recibido me gusta de Sofía, mi padre y docenas de amigos de la familia. La marca de tiempo mostraba que se había publicado a las 9:15 de la mañana, exactamente la hora en que nací, la hora en que la abuela Margarita siempre llamaba. Me senté en mi sofá, la cena olvidada, mirando la publicación. El momento no era una coincidencia. Mi madre recordaba la hora exacta de mi nacimiento, pero la usó para celebrar a Andrés en su lugar. El simbolismo no pasó desapercibido. Sentí que una extraña calma descendía sobre mí, del tipo que llega cuando un patrón es tan flagrante que ya no se puede negar ni justificar. Llamé a Jazmín, mi voz sorprendentemente firme mientras describía lo que había pasado. Se acabó, dijo ella, su voz vibrando de ira en mi nombre. Estoy harta de que te olviden. Vamos a celebrar como es debido este fin de semana. Pero primero, tienes que hacer algo audaz por ti misma. Algo que diga que te ves a ti misma, aunque ellos no lo hagan. ¿Cómo qué? Pregunté, mirando mi reflejo en la ventana oscurecida. ¿Recuerdas ese Audi al que siempre reduces la velocidad para mirar cuando pasamos por el concesionario? El que dijiste que comprarías algún día cuando te lo merecieras. Creo que ese día es ahora. La sugerencia encendió algo en mí. Siempre había admirado el elegante Audi A5 Coupé con sus líneas elegantes y su lujo discreto. Representaba el éxito sin ser ostentoso, el logro sin gritarlo. Nunca había considerado seriamente comprar uno, diciéndome que era poco práctico, demasiado caro, algo para otras personas. Pero esa noche, abrí mi portátil y comencé a investigar. Con mi ascenso, mi aumento de sueldo y el bono, los números realmente cuadraban. Había ahorrado diligentemente durante años, vivido por debajo de mis posibilidades y tenía un excelente crédito. La calculadora en el sitio web de Audi mostraba pagos mensuales que encajaban cómodamente en mi presupuesto, especialmente si hacía un pago inicial sustancial usando parte de mi bono. Pasé horas leyendo reseñas, viendo recorridos en vídeo y comparando características. La investigación me dio un propósito, canalizando mi dolor en acción. Alrededor de la medianoche, hice una cita en el concesionario para el día siguiente, diciéndome que solo iba a echar un vistazo. Mientras finalmente me quedaba dormida, me di cuenta de que nadie de mi familia había llamado ni enviado un mensaje de texto. Mi cumpleaños había llegado y se había ido, completamente olvidado en favor del logro profesional de Andrés. Pero por primera vez, en lugar de sentir el familiar dolor de la invisibilidad, sentí algo nuevo, resolución. A la mañana siguiente, me desperté preguntándome si había sido impulsiva al hacer la cita en el concesionario. A la luz del día, ¿la idea de comprar un Audi parecería ridícula? Pero mientras me preparaba, la determinación que sentí la noche anterior se mantuvo intacta. No se trataba de rencor ni de presumir. Se trataba de finalmente tratarme a mí misma con la consideración que mi familia nunca me mostró. Llegué a Autos de Lujo Jalisco a las 10:30, sintiéndome un poco fuera de lugar entre los relucientes vehículos. Un vendedor llamado Marcos se acercó con una cálida sonrisa, no el discurso agresivo que esperaba. Estoy aquí para ver el A5 Coupé, dije, sorprendida por la confianza en mi voz. Excelente elección, respondió Marcos. ¿Le interesa el modelo estándar o el paquete S-Line? Mi investigación de la noche anterior me había preparado para esta pregunta. El S-Line, definitivamente. En gris Quantum, si lo tienen. Marcos pareció impresionado por mi especificidad y me llevó a un modelo que coincidía exactamente con mis requisitos. El coche era aún más hermoso en persona que en las fotos. El exterior gris tenía una profundidad y un carácter que cambiaban con la luz.
El interior era de cuero negro elegante con detalles de aluminio cepillado. ¿Le gustaría hacer una prueba de manejo?, preguntó Marcos. Detrás del volante, algo cambió en mí. La potencia silenciosa del motor, la respuesta de la dirección, la sensación de estar envuelta en una artesanía de calidad. Todo se sentía bien. Condujimos por el centro de Guadalajara, a lo largo de la calzada Independencia y subimos hacia la zona de Chapalita. El coche se movía con una precisión que hacía que mi viejo Nissan Sentra pareciera un juguete en comparación. Cuando regresamos al concesionario, Marcos preguntó, ¿qué le parece? Creo que deberíamos hablar de números, respondí, sorprendiéndome de nuevo. En la oficina, Marcos presentó la información de precios. El precio base del vehículo era de 1,050,000 pesos, y con las opciones que quería, ascendía a poco más de eso. 1,120,000 pesos. Con mi pago inicial previsto de 350,000 dólares pesos, los términos de financiación eran mejores de lo que había calculado la noche anterior. ¿Es su primera compra de un vehículo de lujo?, preguntó la gerente de finanzas mientras revisaba la documentación. Sí, admití. He estado trabajando para esto durante mucho tiempo. Felicidades, dijo sinceramente. Siempre es especial ver a alguien recompensarse por su arduo trabajo. Esas palabras me golpearon profundamente. Cuando alguien en mi familia me había felicitado de esa manera. Cuando habían reconocido mi arduo trabajo como merecedor de una recompensa. Firmar los papeles fue a la vez aterrador y liberador. La cantidad era, con diferencia, la compra más grande que había hecho, pero estaba dentro de mis posibilidades. No estaba siendo imprudente ni irresponsable, como mi madre sin duda afirmaría. Estaba tomando una decisión calculada de invertir en calidad y en mi propia felicidad. Cuando Marcos me entregó las llaves y me acompañó a mi nuevo coche, ahora detallado y esperando en la parte delantera de la sala de exposiciones, sentí una oleada de emoción que no esperaba. Esto no era solo un coche. Era una prueba tangible de que podía proporcionarme a mí misma lo que otros me habían negado: reconocimiento, celebración, recompensa. Conducir a casa en mi nuevo Audi fue como flotar. El asiento de cuero parecía abrazarme. El sistema de sonido premium reproducía mis canciones favoritas con una claridad que nunca antes había experimentado en un coche. En los semáforos, me sorprendía sonriendo al volante con su logotipo en relieve. Cuando estacioné fuera de mi edificio de apartamentos, me senté un momento, simplemente admirando el salpicadero. Luego saqué mi teléfono y llamé a Zacarías, mi amigo fotógrafo. ¿Recuerdas que me has estado pidiendo fotografiar un coche de lujo para tu portafolio?, pregunté. ¿Qué tal mi flamante Audi A5? Zacarías estuvo en mi casa en menos de una hora, con equipo de cámara profesional a cuestas. Pasamos las siguientes 2 horas encontrando lugares perfectos por la colonia, el coche contra fondos urbanos, estacionado junto a jacarandas en flor, capturando el sol de la tarde de una manera que hacía brillar la pintura. Estas están saliendo increíbles, dijo Zacarías, mostrándome vistas previas en la pantalla de su cámara. Tú también te ves genial con el coche. Habíamos tomado algunas conmigo, apoyada en el capó, sentada detrás del volante con la puerta abierta y de pie a su lado, mirando a lo lejos. Rara vez me habían tomado fotos profesionales, y ver estas imágenes yo, con un aspecto seguro junto a esta hermosa máquina, me hizo un nudo en la garganta. Esa noche, Zacarías me envió las fotos editadas. Eran impresionantes, capturando tanto las líneas elegantes del coche como algo en mi expresión que rara vez veía: orgullo, satisfacción, fuerza. Abrí Instagram, algo que usaba esporádicamente en el mejor de los casos. Mi última publicación había sido hace meses, un boceto en el que había estado trabajando. No era alguien que documentara mi vida en línea regularmente, prefiriendo la privacidad y la autenticidad a los momentos seleccionados. Pero estas fotos se sentían diferentes. Representaban un hito, no solo en términos de una compra material, sino en mi viaje de autoestima. Seleccioné 3 imágenes, una solo del coche con la luz del sol brillando en el capó, una de mí detrás del volante mirando hacia adelante a través del parabrisas, y una de mí de pie a su lado con una sonrisa tranquila. Mi dedo se cernía sobre el campo de la leyenda. ¿Qué debería decir? ¿Algo sobre mi ascenso, sobre los años de arduo trabajo, sobre mi cumpleaños olvidado?
Nada parecía correcto hasta que 4 simples palabras vinieron a mi mente: regalo de cumpleaños. ¿Para mí? Era discreto pero claro. Comunicaba todo y nada a la vez. No mencionaba ser olvidada ni buscaba compasión. Simplemente declaraba un hecho: me había dado a mí misma lo que nadie más me había dado. Presioné compartir antes de poder pensarlo demasiado. Luego dejé mi teléfono y preparé la cena, deliberadamente sin revisar las notificaciones. 1 hora después, finalmente miré. La publicación tenía más comentarios y me gusta que cualquier cosa que hubiera compartido. Colegas expresando asombro y felicitaciones. Amigos respondiendo con emojis de fuego y aplausos. Antiguos compañeros de universidad con los que no había hablado en años diciendo que estaban orgullosos de mi éxito. Y entonces, un mensaje directo de mi prima Raquel, la sobrina de mi madre: solo para que lo sepas, tu mamá está alucinando con tu publicación. Llamó a mi mamá diciendo que debes estar endeudada hasta las cejas y cómo pudiste ser tan irresponsable. Pensé que debería saberlo antes de que te llame. PD, el coche se ve increíble, bien por ti. Me quedé mirando el mensaje, una extraña mezcla de pavor y satisfacción creciendo en mi estómago. Por una vez, había logrado hacerme visible para mi familia. Que lo aprobaran o no era secundario al hecho de que ya no podían ignorarme. Mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones casi inmediatamente después de la advertencia de Raquel. Primero llegó un mensaje de texto de mi madre: ¿de dónde sacaste el dinero para ese coche? No es propio de ti ser tan impulsiva. Necesitamos hablar. Apenas había procesado ese mensaje cuando llegó otro de Andrés: bonito coche. Un poco ostentoso para una publicación de Instagram, ¿no crees? No todo tiene que ser público. Esto, del hermano cuyo cada logro era transmitido por las redes sociales de mi madre como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Sofía intervino a continuación: Dios mío, ¿de verdad te gastaste todos tus ahorros en un coche? Siempre fuiste la responsable. La ironía no pasó desapercibida. De repente, era visible para mi familia, pero solo porque desaprobaban mis acciones. Mi cumpleaños había pasado, sin ser reconocido, pero mi compra merecía atención inmediata. Lo más sorprendente fue un mensaje directo de mi padre, que rara vez se comunicaba conmigo independientemente de mi madre: mija, ¿está todo bien? Esto no parece propio de ti. ¿Tienes problemas financieros de los que no nos has hablado? La suposición de que debía estar en apuros financieros para hacer tal compra me dolió más que la crítica directa. Reveló lo poco que sabían sobre mi éxito profesional, el poco interés que habían mostrado en mi crecimiento profesional. Durante la siguiente hora, las notificaciones continuaron. Mi tía Linda envió un mensaje preocupado sobre estos tiempos económicos difíciles y la importancia de ahorrar para el retiro. Mi tío Pedro, que recientemente se había comprado una lancha que valía el doble que mi coche, cuestionó si entendía la depreciación. Luego llegó el mensaje de texto grupal de mi madre a toda la familia: reunión familiar de emergencia este domingo a las 2. Xochitl, esperamos que estés allí. Necesitamos discutir los acontecimientos recientes. La última vez que mi madre había convocado una reunión familiar de emergencia fue cuando Sofía había abandonado un semestre de la universidad para viajar por Europa con su entonces novio. La gravedad con la que abordó la compra de mi coche sugería que lo veía como igualmente catastrófico. Mi teléfono sonó, el tono de llamada de mi madre. Consideré dejarlo pasar al buzón de voz, pero decidí enfrentarla directamente. Hola, mamá. Xochitl, ¿en qué estabas pensando? ¿$1 100,000 pesos por un coche? ¿Has perdido la cabeza? Sin saludo, sin preámbulos, solo un ataque inmediato. Estoy bien, gracias por preguntar, respondí, sorprendiéndome por mi tono tranquilo. ¿Cómo estás tú? No te pases de lista conmigo. ¿De dónde salió este dinero? ¿Estás endeudada? ¿Pediste un préstamo? Respiré hondo. Mamá, obtuve un ascenso sustancial hace 6 meses del que te hablé. También recibí un bono por desempeño la semana pasada. He estado ahorrando durante años. No tengo deudas además de mis préstamos estudiantiles, y puedo permitirme este coche cómodamente. Nadie necesita un coche tan caro.
Es un derroche y, francamente, parece que estás presumiendo. Interesante que pienses eso, dije, sintiendo una extraña confianza crecer. Cuando Andrés compró su BMW el año pasado, publicaste lo orgullosa que estabas de su éxito. Eso es diferente. Andrés está establecido en su carrera. ¿Y yo no? Soy directora de arte en una importante empresa de tecnología, mamá. Dirijo un equipo de 12 personas. Llevo 5 años en mi empresa con ascensos constantes. Bueno, resopló ella, claramente desconcertada por mi recuento fáctico de mi carrera. Todavía necesitamos discutir esto como familia. Domingo a las 2. Estate allí. ¿Por qué mi compra personal necesita ser discutida en familia? No recuerdo que tuviéramos una reunión cuando Andrés compró su coche. Esto no es solo sobre el coche, Xochitl. Es sobre toda tu actitud últimamente. Esa leyenda sobre un regalo de cumpleaños para ti misma fue claramente pasivo-agresiva. Casi me río. Fue una declaración de hechos. Mi cumpleaños fue el jueves. Nadie en la familia lo reconoció. Me compré un regalo. Siguió un breve silencio. ¿Realmente lo había olvidado o simplemente se sentía incómoda al ser descubierta? Hemos estado muy ocupados, dijo finalmente. El ascenso de Andrés ha sido un gran acontecimiento para todos nosotros. Sí, vi tu publicación al respecto. Publicada a las 9:15 de la mañana en mi cumpleaños, la hora exacta en que nací. Otro silencio. Domingo a las 2, repitió firmemente. Necesitamos aclarar todo esto. Después de colgar, llamé a la doctora Reyes. Escuchó mientras le contaba las conversaciones y mis sentimientos encontrados sobre la situación. ¿Qué esperas lograr asistiendo a esta reunión?, preguntó. No estoy segura, admití. Una parte de mí quiere saltársela por completo. Otra parte quiere ir y finalmente decir mi verdad sin retroceder. Ambas son opciones válidas, dijo. Si vas, recuerda que no eres responsable de sus reacciones a tus límites o a tu éxito. Su incomodidad con tu independencia no es tu problema a resolver. Pasamos el resto de la sesión planeando estrategias para mantener los límites emocionales durante la reunión. Al final, había decidido asistir, pero también había establecido límites firmes sobre lo que discutiría y lo que no. Esa noche, me senté en mi coche nuevo en el estacionamiento, pasando las manos por el volante. Por primera vez, comprendí plenamente que la aprobación de mi familia era algo que había estado persiguiendo, pero que probablemente nunca alcanzaría. La revelación fue a la vez dolorosa y liberadora. El domingo llegó con una mezcla de pavor y determinación agitándose en mi estómago. Había ensayado lo que quería decir, preparado respuestas a críticas predecibles y establecido límites firmes en mi mente. El consejo de la doctora Reyes resonaba: vas como una adulta igual, no como su hija buscando aprobación. El viaje a casa de mis padres duró poco menos de 3 horas. Mi nuevo Audi manejó la autopista con una precisión suave, los cómodos asientos haciendo el viaje menos agotador físicamente de lo que habría sido en mi viejo Nissan Sentra. Puse música empoderadora a través del sistema de sonido premium, construyendo mi confianza con cada milla. Al girar en la calle familiar de la casa de mi infancia, sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba. La fila de coches estacionados me dijo que todos ya habían llegado. Estacioné deliberadamente el Audi directamente enfrente de la casa en lugar de esconderlo calle abajo, como una parte de mí quería hacer. El coche no era algo para esconder, era un símbolo de mi éxito y autoestima. Me senté un momento, reuniendo mi coraje, luego caminé el corto sendero hasta la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, se abrió para revelar a mi padre, luciendo incómodo como siempre durante la tensión familiar. «Estás aquí», dijo, declarando lo obvio. Todos están en la sala de estar. La escena en el interior era exactamente como la había imaginado. Mi madre, posada en su sillón favorito como un juez presidiendo un tribunal. Andrés y Sofía ocupaban el sofá, ambos revisando sus teléfonos pero levantando la vista cuando entré. Varios tíos, tías y primos llenaban los asientos restantes, incluida Raquel, que me dio un sutil y solidario asentimiento. Toda la conversación se detuvo cuando entré.
Varios pares de ojos se desviaron hacia la ventana donde mi Audi era visible, luego volvieron a mí con expresiones que iban desde la desaprobación hasta la curiosidad. Xochitl, gracias por venir, dijo mi madre formalmente, como si se tratara de una reunión de negocios en lugar de una reunión familiar. Hemos estado preocupados por tus decisiones recientes. ¿Qué decisiones, exactamente?, pregunté, permaneciendo de pie en lugar de tomar el único asiento vacío que me habría puesto directamente en el centro de atención. El coche, obviamente, respondió, señalando hacia la ventana. $1, 100,000 pesos es una cantidad enorme de dinero para gastar impulsivamente. No fue impulsivo, corregí con calma. He admirado ese modelo durante años, lo investigué a fondo y me aseguré de que encajara en mi presupuesto antes de comprarlo. Pero el momento, interrumpió Andrés. Justo después de tu cumpleaños, con esa leyenda. Parecía que intentabas hacer algún tipo de declaración. Estaba haciendo una declaración, reconocí, pero no la que crees. Estaba celebrándome a mí misma y mis logros, ya que nadie más en esta familia parece inclinado a hacerlo. La habitación se quedó en silencio, los labios de mi madre apretados en una línea delgada. Eso es injusto, Xochitl, dijo finalmente. Siempre te hemos apoyado. ¿Lo han hecho?, pregunté, sintiéndome extrañamente tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes reconoció mi cumpleaños? ¿O mi ascenso hace 6 meses? ¿O cualquier logro profesional que he tenido en la última década? Mi padre se movió incómodamente. Sofía de repente se interesó mucho en sus uñas. Andrés cruzó los brazos a la defensiva. No somos adivinos, dijo mi madre. Si querías una celebración de cumpleaños, deberías haberlo dicho directamente. Casi me río. ¿Lo hice? Varias veces. Mencioné mi próximo cumpleaños en nuestra llamada familiar hace 2 semanas. Envié un mensaje de texto al chat grupal sobre el día especial que se avecinaba. Envié mensajes individuales a cada uno de ustedes, y aún así, nada. Todos hemos estado muy ocupados, insistió mi madre. El ascenso de Andrés ha sido un evento importante. Sí, vi tu publicación de Instagram al respecto. Publicada a la hora exacta en que nací, las 9:15 de la mañana, en mi cumpleaños real. Así que no estabas demasiado ocupada para celebrar a Andrés, solo demasiado ocupada para reconocerme. La observación puntiaguda cayó como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de incomodidad por la habitación. Mi tía Linda jadeó audiblemente. Raquel reprimió lo que parecía sospechosamente una sonrisa. Esto no es solo sobre tu cumpleaños, desvió mi madre. Es sobre esta compra extravagante y alardear de ella en línea. Hablando de finanzas, continuó, cambiando de táctica, planeábamos pedir tu contribución para la boda de Andrés la próxima primavera, pero si estás gastando dinero así en coches, quizás no estés en posición de ayudar. Y ahí estaba, la verdadera razón de esta reunión de emergencia. No la preocupación por mi bienestar financiero, sino la preocupación de que mis gastos independientes pudieran afectar lo que podría darle a Andrés. La revelación creó una extraña claridad, como si la niebla se disipara de repente. No sabía que se esperaba que contribuyera a la boda de Andrés, dije con ecuanimidad. Especialmente porque pagaron la boda completa de Sofía hace 3 años sin pedir contribuciones a nadie. Mi madre se sonrojó. Eso fue diferente. Tu padre acababa de recibir su aguinaldo ese año. Y yo acabo de recibir mi bono, repliqué, que elegí gastar en mí misma por una vez, en lugar de intentar comprar la aprobación familiar que parece que nunca llega, sin importar lo que haga. La habitación volvió a quedarse en silencio, pero esta vez, la calidad del silencio era diferente. No era solo incómodo, era revelador. Había nombrado la dinámica que había moldeado a nuestra familia durante décadas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó mi padre, hablando por primera vez desde su saludo en la puerta. Respiré hondo. Este era el momento para el que la doctora Reyes y yo nos habíamos preparado, la oportunidad de decir mi verdad claramente sin ser descarrilada por la emoción. Quiero decir que, desde que tengo memoria, he sido invisible en esta familia. Mis cumpleaños, olvidados, mientras que los de Andrés y Sofía se celebraban elaboradamente. Mis logros, desestimados,
mientras que los de ellos eran elogiados. Mis necesidades, consideradas al último, si es que se consideraban. Me volví para enfrentar a mi madre directamente. Mamá, ¿recuerdas mi graduación de la universidad? Asististe a la ceremonia, pero te fuiste inmediatamente después para prepararte para la graduación de la Escuela de Derecho de Andrés el siguiente fin de semana. Sin cena de celebración, sin fotos, nada. Me giré para mirar a mi padre. Papá, cuando te conté sobre mi ascenso a directora de arte hace 6 meses, dijiste, qué bien, e inmediatamente cambiaste de tema a la propiedad vacacional de Andrés. Hice un gesto alrededor de la habitación. Esta reunión de emergencia sobre la compra de mi coche es la mayor atención que mi vida ha recibido de esta familia en años, y es solo porque lo desaprueban, no porque estén genuinamente interesados en mi éxito. ¿Tienen idea de cómo es eso? ¿Crecer sintiéndose fundamentalmente menos importante, menos digna de atención y celebración? Lograr cosas de las que estás orgullosa y que sean recibidas con indiferencia por las personas que se supone que más te importan. La habitación permaneció en silencio, pero las expresiones habían cambiado. Mi madre parecía atónita. Mi padre, afligido. Andrés miraba al suelo. Solo Sofía me miró a los ojos, los suyos mostrando un reconocimiento incipiente. Yo nunca, comenzó mi madre, luego se detuvo. Nunca quisimos hacerte sentir así. La intención no cambia el impacto, dije, haciendo eco de las palabras de la doctora Reyes. Y el impacto ha sido décadas de sentirme invisible e indigna. Pero siempre hemos tratado a todos nuestros hijos por igual, insistió mi madre, aunque con menos convicción que antes. Fue Sofía quien me sorprendió al hablar. No, mamá, no lo hemos hecho. Xóchitl tiene razón. Yo también lo he notado, pero nunca dije nada por qué. Bueno, porque me beneficiaba. La admisión de mi hermana, típicamente egocéntrica, dejó a la habitación en silencio de nuevo. ¿Recuerdas cuando Xóchitl entró en el cuadro de honor cada semestre en la universidad y apenas lo reconocimos?, continuó Sofía. Pero cuando yo lo logré una vez, tuvimos una cena especial y lo publicaste en línea. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Yo. No me di cuenta. Claro que no, dije, sin ser cruel. Nunca has tenido que pensar en ello porque no te dolía a ti. Pero a mí me dolía. Me ha estado doliendo toda mi vida. Mi padre se levantó de repente. Debería haberlo visto. Debería haber hecho algo. Me miró directamente, quizás viéndome de verdad por primera vez en años. Lo siento, Xóchitl. La simple disculpa, la primera que recordaba haber recibido de cualquiera de mis padres, amenazó con deshacer mi compostura. Asentí, reconociéndola, pero no confié en mí misma para hablar. Mi madre se secó los ojos. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? No podemos cambiar el pasado. El tono defensivo había regresado, mostrando cuán rápido se retiraba a patrones familiares cuando era desafiada. No, no pueden, estuve de acuerdo. Pero podrían intentar entender cómo sus acciones me afectaron en lugar de ponerse inmediatamente a la defensiva. Podrían reconocer el patrón en lugar de negarlo. Podrían intentar hacerlo mejor en el futuro. Y tú podrías intentar ser más comprensiva con lo ocupados que estamos todos, replicó ella. No siempre podemos recordar cada fecha. Y ahí estaba de nuevo, la desviación, el traspaso de responsabilidad. Me di cuenta con una claridad repentina de que esta conversación se estaba volviendo circular y que ningún cambio significativo saldría de continuarla. Creo que he dicho lo que necesitaba decir, dije, enderezando los hombros. Que elijan escucharlo o no está fuera de mi control. Me moví hacia la puerta, sintiéndome emocionalmente agotada pero también extrañamente ligera, como si un peso que había llevado durante décadas finalmente se hubiera liberado. ¿Así que te vas? Esa es tu solución, gritó mi madre detrás de mí. Me volví por última vez. No estoy dejando a la familia, mamá. Estoy dejando esta conversación que no es productiva. He construido una vida donde soy valorada y celebrada. Siempre dejaré la puerta abierta para mejores relaciones con todos ustedes, pero ya no necesito su aprobación para saber mi valor. Salí hacia mi Audi,
consciente de los rostros que miraban desde la ventana. Mientras me alejaba, no sentí ni triunfo ni desesperación, solo la certeza tranquila de que finalmente había dicho mi verdad después de años de silencio. Las secuelas inmediatas de la reunión familiar me dejaron emocionalmente vulnerable. Me detuve en un parque a unos 20 minutos de la casa de mis padres, apagué el motor y finalmente me permití llorar. Las lágrimas no eran solo de dolor, sino también de liberación, la descarga que proviene de finalmente decir verdades guardadas durante mucho tiempo. Después de recomponerme, llamé a la doctora Reyes. Aunque era domingo, se había ofrecido a estar disponible, sabiendo lo desafiante que sería la reunión. Dije todo lo que practicamos, le dije, mi voz aún temblorosa. Pero no estoy segura de que haya hecho alguna diferencia. Mi madre se puso inmediatamente a la defensiva de nuevo. El cambio rara vez ocurre en una sola conversación, me recordó la doctora Reyes. Hoy plantaste semillas. Algunas pueden echar raíces, otras no, pero lo importante es que honraste tu verdad. Sofía me sorprendió, admití. De hecho, habló y confirmó lo que yo decía. Eso es significativo, observó la doctora Reyes. Sugiere que la dinámica no es tan invisible para los demás como podrías haber pensado. Pasamos los siguientes 30 minutos procesando la experiencia, identificando momentos de fuerza y claridad, y planeando estrategias de autocuidado para la semana siguiente. Para cuando terminamos la llamada, me sentía lo suficientemente centrada como para conducir a casa. La semana siguiente transcurrió en un relativo silencio por parte de mi familia. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin interacciones en redes sociales. Me concentré en el trabajo, el ejercicio y pasar tiempo con amigos que me levantaban el ánimo. Jazmín me llevó a una cena de cumpleaños tardía, con pastel y regalos considerados. Zacarías me invitó a la inauguración de una exposición de arte, donde me presentó a otros profesionales creativos. Estos gestos de celebración genuina ayudaron a calmar el dolor persistente de la confrontación familiar. El jueves por la noche, llegó un mensaje de texto de mi padre: he estado pensando en lo que dijiste. Tenías razón. Nunca di la cara cuando debería haberlo hecho. Estoy trabajando en mejorar. Breve e imperfecto, pero el reconocimiento más directo que jamás había ofrecido. Respondí simplemente: gracias por escucharme. El fin de semana trajo una visita inesperada. Abrí la puerta de mi apartamento y encontré a Sofía de pie, luciendo inusualmente nerviosa. ¿Podemos hablar?, preguntó. Mientras tomábamos café en la mesa de mi cocina, Sofía compartió su propia perspectiva sobre nuestra dinámica familiar. Siempre supe que te trataban diferente, admitió. Pero fui egoísta y me gustaba ser la hija favorita. Era más fácil seguir la corriente que cuestionarlo. ¿Por qué hablaste en la reunión entonces?, pregunté. Retorció su taza de café pensativamente. Verte mantener tu postura así. Me hizo darme cuenta de lo equivocado que ha estado todos estos años y de cómo he sido cómplice. Nuestra conversación abrió un nuevo capítulo en nuestra relación de hermanas. Por primera vez, hablamos como adultas en lugar de como competidoras por la atención de nuestros padres. Hizo preguntas genuinas sobre mi trabajo, mis amigos, mi vida. Yo hice lo mismo con la suya. Cuando se fue 3 horas después, nos abrazamos, no el abrazo superficial de las reuniones familiares, sino un abrazo real. 2 semanas después de la reunión, mi madre finalmente llamó. Me preparé, pero respondí. Xóchitl, comenzó, su voz inusualmente vacilante. He estado pensando. Lo que siguió no fue una disculpa completa ni un reconocimiento total, pero fue algo. Admitió que podría haber mostrado favoritismo a lo largo de los años, aunque insistió en que nunca fue intencional. Reconoció haber olvidado mi cumpleaños este año y varios otros. Expresó un interés torpe pero aparentemente genuino en mi trabajo, haciendo preguntas específicas sobre mi rol y responsabilidades. No puedo prometer que cambiaré de la noche a la mañana, dijo cerca del final de nuestra conversación, pero estoy tratando de entender. No era todo lo que había esperado, pero era más de lo que había previsto. Le agradecí por llamar y dejé la puerta abierta para futuras conversaciones. Durante los siguientes meses, ocurrieron pequeños cambios en nuestra dinámica familiar.
Mi madre comenzó a enviar mensajes de texto en ocasiones aleatorias, no solo cuando necesitaba algo. Mi padre llamó independientemente de mi madre por primera vez en años solo para saber cómo estaba. Andrés, después de una distancia inicial, envió un correo electrónico algo rígido pero bien intencionado reconociendo que se había beneficiado de la atención desigual de la familia y disculpándose por no haberse dado cuenta antes. Estos cambios no fueron transformaciones dramáticas. Los viejos patrones todavía surgían durante las reuniones festivas. Mi madre todavía ocasionalmente hacía comentarios despectivos sobre mi carrera, pero algo fundamental había cambiado. Ya no absorbía estos momentos como reflejos de mi valía. Eran simplemente evidencia de las limitaciones de mi familia, no de las mías. Mis sesiones de terapia con la doctora Reyes evolucionaron de sanar heridas familiares a construir una visión de futuro. Exploramos lo que quería en las relaciones, el crecimiento profesional y el desarrollo personal. Ahora que no gastaba tanta energía buscando validación de fuentes que probablemente no la proporcionarían, mi grupo de amigos se expandió a medida que me encontraba más abierta a nuevas conexiones. Me uní a un colectivo de arte de fin de semana donde creaba trabajo personal separado de mi carrera de diseño profesional. Comencé a ser mentora de diseñadores junior, encontrando una satisfacción inesperada en ayudar a otros a reconocer y desarrollar sus talentos. 6 meses después de comprar mi Audi, todavía sentía un aleteo de placer cada vez que lo veía en el estacionamiento o me deslizaba detrás del volante. Se había convertido en más que un vehículo, era un recordatorio tangible de mi capacidad para celebrarme a mí misma, para reconocer mis propios logros incluso cuando otros no lo hacían. Cuando se acercó mi 33º cumpleaños, decidí organizar mi propia celebración, una cena en mi apartamento con los amigos que se habían convertido en familia. Envié invitaciones a mis padres y hermanos sin expectativas, simplemente extendiendo la oportunidad de ser parte de mi alegría si así lo elegían. Para mi sorpresa, todos vinieron. Mi madre trajo un pastel comprado en la tienda no casero como siempre hacía para Andrés y Sofía, pero aún así, un gesto. Mi padre me dio una tarjeta con una nota sincera en su interior. Sofía llegó temprano para ayudar a decorar. Incluso Andrés hizo un esfuerzo, trayendo un libro cuidadosamente seleccionado de mi artista favorito. La noche no fue perfecta. Viejas dinámicas parpadeaban ocasionalmente bajo la superficie. Pero mientras miraba alrededor al grupo mixto de familia elegida y biológica compartiendo comida y conversación en mi hogar, sentí una profunda sensación de paz. Yo había creado esta celebración para mí misma, la había llenado de personas que me valoraban e invité a mi familia a unirse, no como la única fuente de validación, sino como participantes en una vida ya plena. La relación más importante que había cultivado era conmigo misma, aprender a ver mi valor claramente incluso cuando otros no podían, a celebrar mis logros sin validación externa, a establecer límites sin culpa, a darme el reconocimiento que merecía. Mientras mis invitados se marchaban esa noche, mi madre se detuvo en la puerta. He puesto tu cumpleaños en mi calendario con 3 recordatorios diferentes, dijo con una pequeña sonrisa. No más olvidos. Era algo pequeño, pero en el contexto de nuestra historia, se sentía monumental. El viaje de buscar aprobación a dármela a mí misma no había sido lineal ni fácil. Hubo contratiempos, conversaciones difíciles y un dolor persistente. Pero de pie en mi puerta esa noche, entendí que las relaciones familiares siempre serían obras en progreso, complejas, imperfectas, en evolución. Lo que había cambiado irrevocablemente era mi dependencia de ellas para mi sentido de identidad. Había aprendido, quizás, la lección más importante, la relación que en última instancia determina tu felicidad es la que tienes contigo misma. ¿Alguna vez has tenido que convertirte en tu mayor apoyo cuando otros olvidaron celebrarte? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza a través de los desafíos de la vida. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda que a veces el mejor regalo que puedes darte no es algo material, sino el reconocimiento de tu propio valor.